Era medianoche cuando mi teléfono se iluminó. Mi papá estaba llamando. Su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. Dijo solo una cosa: no vayas a casa. Quédate donde estás. Le pregunté por qué. No me explicó. Solo me rogó que confiara en él. 10 minutos después, los coches de policía llenaron mi calle, con las sirenas a todo volumen y las luces parpadeando contra las paredes de mi propia casa. Y en ese momento, me di cuenta de que mi padre acababa de salvarme de algo que nunca vi venir. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para más historias reales como esta. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 27 años y trabajo como enfermera en un pequeño hospital comunitario. Esa noche, acababa de terminar un turno largo, 12 horas de pie, exhausta, pensando solo en mi cama. Vivo sola en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde nunca pasa nada y la gente deja sus puertas sin llave. O al menos, eso es lo que yo pensaba. El nombre de mi papá es Daniel. Es un bombero retirado, un hombre que siempre ha sido protector, el tipo de padre que nunca deja de ver cómo estoy, incluso cuando insisto en que estoy bien. Mi mamá, Linda, es más dulce, más emocional, siempre preocupándose demasiado, mientras que mi hermano menor, Ethan, es el gracioso que aligera el ambiente en nuestra familia. Pero mi papá, él es diferente. Cuando dice algo, lo dice en serio. Y siempre me ha dicho: si alguna vez te digo que confíes en mí, no lo cuestiones. Esa noche, mientras conducía hacia mi calle, todo se sentía inusualmente silencioso. Las luces de la calle parpadeaban y un pesado silencio se cernía sobre el vecindario. No le di mucha importancia, al menos no hasta que llegó la llamada. La voz de mi papá temblaba y me dijo que me mantuviera alejada de mi propia casa. En ese momento, no entendí por qué, pero estaba a punto de descubrir cuán en lo cierto estaba. Mientras estaba sentada en mi coche en la gasolinera, mi corazón empezó a acelerarse. Las palabras de mi padre todavía resonaban en mis oídos: no vayas a casa. Quédate donde estás. Por favor, confía en mí. Nunca lo había oído sonar así. Este era un hombre que se había metido en edificios en llamas para ganarse la vida, un hombre que nunca se inmutaba ante el peligro. Y ahora, su voz se quebraba como si estuviera conteniendo el pánico. Miré mi casa desde la distancia, a solo unas calles de distancia. Una parte de mí quería creer que no era nada, que tal vez mi papá había reaccionado de forma exagerada, pero otra parte de mí sabía que no me llamaría así a menos que algo estuviera realmente mal. Agarré el volante y discutí conmigo misma. ¿Por qué diría eso? ¿Había un incendio? ¿Alguien estaba herido? Pensé en llamar a mi mamá, pero tenía demasiado miedo de que ella no supiera nada o, peor aún, que pudiera decir algo que me pusiera aún más nerviosa. Mi papá siguió llamando. Y cada vez que contestaba, su voz era urgente pero breve. No explicaba. Solo repetía las mismas palabras: quédate donde estás, Emily. Por favor, no te muevas hasta que yo diga que es seguro. Empecé a sentirme atrapada entre dos opciones. Una parte de mí quería dar la vuelta al coche y conducir directamente a mi casa solo para demostrar que todo estaba bien. Odiaba sentirme indefensa. La otra parte de mí recordó todas las veces que los instintos de mi papá habían acertado. Una vez me había sacado de un lago segundos antes de que un rayo cayera sobre él. Una vez había impedido que nuestra familia se subiera a un coche que juró que no se sentía bien, y más tarde supimos que los frenos estaban fallando. Siempre había tenido una forma de sentir el peligro antes de que sucediera. Aún así, esto era diferente. Esta era mi casa. Y si algo estaba pasando dentro, necesitaba saberlo. Apagué el motor y me senté bajo el tenue resplandor de las luces de la gasolinera. Mi reflejo en el parabrisas mostraba una versión pálida y temblorosa de mí misma. Había trabajado con pacientes que llegaban al hospital en momentos de crisis, pero nunca pensé que sentiría ese tipo de miedo por mi propia vida. Mi teléfono vibró de nuevo y contesté: papá, me estás asustando. Por favor, solo dime qué está pasando. Hubo una pausa. Luego su voz regresó, tranquila pero firme. Emily, escúchame. Si entras en esa casa, no sé si te volveré a ver. Quédate ahí. La policía está en camino. Se me encogió el estómago.
Mi propia casa. Mi lugar seguro. Volví a mirar la calle donde vivía. Estaba tan tranquila, tan ordinaria. Y sin embargo, algo en la forma en que dijo esas palabras me hizo sentir como si una sombra ya estuviera esperando detrás de mi puerta. Los minutos pasaban como si fueran horas. Cada sonido a mi alrededor me hacía saltar, el zumbido del letrero de la gasolinera, el ladrido lejano de un perro, los faros de los coches que pasaban y que parecían moverse demasiado despacio. Pensé en salir y caminar más cerca solo para echar un vistazo y ver qué estaba sucediendo. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de la voz de mi papá quebrándose de miedo. Entonces las escuché, el leve lamento de las sirenas. Al principio, era solo un zumbido, pero se hizo cada vez más fuerte hasta que el sonido llenó la noche. Me quedé helada mientras los coches de policía pasaban a toda velocidad por la gasolinera y giraban directamente hacia mi calle. Sus luces rojas y azules cortaban la oscuridad, rebotando en las casas, pintando el tranquilo vecindario de caos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Agarré mi teléfono de nuevo. Papá, la policía está aquí. ¿Qué está pasando? Por favor, no puedo soportar esto. Respondió rápidamente, su tono ahora firme, pero pesado. Emily, te lo explicaré pronto. Ahora mismo, solo te necesito a salvo. Eso es todo lo que importa. Confía en mí. Las lágrimas llenaron mis ojos. Confiar en él. Siempre lo había hecho, pero ¿qué podría ser tan terrible como para que ni siquiera se me permitiera entrar en mi propia casa? Observé desde la distancia cómo llegaban más coches de policía. Los oficiales saltaron, algunos con linternas, otros con las armas desenfundadas. Se movían en formación, sus botas golpeando el pavimento, sus radios zumbando con voces entrecortadas. Mi vecindario, el que siempre pensé que era seguro, parecía la escena de un crimen. Quería correr hacia ellos, exigir respuestas, tener el control de lo que estaba sucediendo, pero no podía. Mis manos temblaban en el volante. Me sentía pequeña e impotente. La idea de que algo dentro de esa casa pudiera haberme hecho daño me provocó un escalofrío. Mi papá lo había sabido. De alguna manera, lo había sabido incluso antes de que yo entrara en el camino de entrada. Mientras estaba sentada en ese coche, observando todo desarrollarse desde la distancia, una verdad se instaló profundamente dentro de mí. Mi vida pendía del delgado hilo de la advertencia de mi padre. Si lo hubiera ignorado, si hubiera entrado en esa casa como planeaba, podría no haber estado sentada aquí en absoluto. Y sin embargo, todavía no sabía qué esperaba detrás de esas paredes o por qué la policía estaba allí. Todo lo que sabía era que la noche solo estaba comenzando, y mi mundo entero estaba a punto de cambiar. Me quedé en mi coche en la gasolinera, mirando las luces brillantes que parpadeaban en mi calle. Sentía todo el cuerpo paralizado, mi mente daba vueltas con preguntas que no podía responder. Tenía tantas ganas de avanzar, de correr hacia la casa que tanto me había costado convertir en un hogar, pero la advertencia de mi papá me sujetaba como cadenas invisibles. Era la primera vez en mi vida que sentía de verdad que dar un paso adelante podría costarme todo. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oreja mientras mi papá hablaba de nuevo. Su voz era más tranquila ahora, pero esa calma era pesada, como si llevara el peso de algo horrible que no estaba listo para contarme. Emily, tienes que escuchar. No intentes ser valiente ahora mismo. La valentía podría costarte la vida. Que te quedes quieta es la única razón por la que todavía estás a salvo. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hay dentro de mi casa? Hizo una pausa. Podía oírlo respirar con dificultad, como si estuviera caminando de un lado a otro. Luego dijo, no puedo decírtelo todavía. No hasta que la policía lo despeje, pero prométeme que no te moverás hasta que yo lo diga. Apoyé la frente en el volante, las lágrimas resbalaban por mi cara. Me sentí como una niña de nuevo, atrapada entre el miedo y la confianza. Pero susurré, lo prometo. Esos minutos siguientes se alargaron como horas. Podía ver sombras de oficiales moviéndose por mi calle, linternas barriendo las ventanas, haces de luz cortando la oscuridad. Sus radios crepitaban, y aunque no podía entender las palabras, el tono era agudo y urgente. Definitivamente algo andaba mal.
Algo lo suficientemente malo como para que no se me permitiera estar a menos de 100 pies de mi propia casa. Por un momento, la ira comenzó a bullir dentro de mí. ¿Por qué nadie me decía lo que estaba pasando? Era mi casa, mi vida. Tenía todo el derecho a saber. Mis manos temblaron cuando casi giré la llave en el contacto, lista para acercarme y exigir respuestas. Pero entonces mi teléfono vibró de nuevo, y la voz de mi papá llegó con palabras que me helaron donde estaba sentada. Emily, si hubieras entrado en esa casa esta noche, no creo que ahora mismo estuvieras viva. La forma en que lo dijo, tranquilo, seguro, me provocó escalofríos por todo el cuerpo. No estaba exagerando. No estaba tratando de asustarme. Lo decía en serio. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Casi había entrado sin dudarlo. Casi lo había ignorado. Ese pensamiento me sacudió más que nada. Me llevé la mano al pecho, tratando de calmar mi respiración. Por primera vez, me di cuenta de que no se trataba solo de que estuviera incómoda o asustada. Esto era vida o muerte, y el instinto de mi papá me había salvado una vez más. Las sirenas se habían desvanecido, reemplazadas por el bajo murmullo de voces que traía el viento. Entonces, de repente, estallaron gritos. Me enderecé, con el corazón palpitando, al ver a dos oficiales arrastrar a un hombre fuera de mi casa. Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero podía verlo forcejear contra ellos, con los brazos estirados a la espalda y esposados. Mi cuerpo se quedó frío. Había alguien dentro. Mi teléfono vibró de nuevo. Era mi mamá esta vez, su voz quebrada por el pánico. Emily, ¿estás bien? Por favor, dime que no estás cerca de la casa. Estoy en la gasolinera, respondí rápidamente. Papá me dijo que me quedara. Sollozó de alivio y pude oírla susurrar, gracias a Dios. Volví a mirar la escena que se desarrollaba. Los policías pululaban por mi jardín. Llegaron más coches. Los vecinos empezaron a salir, susurrando y señalando. Nunca me había sentido tan expuesta, como si toda mi vida estuviera de repente en exhibición. Sin embargo, seguía completamente a oscuras. Mientras estaba allí sentada agarrando el teléfono, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de supervivencia. Mi papá siempre me había dicho que los instintos pueden salvarte la vida si los escuchas. Y ahora, sus instintos habían hecho precisamente eso. Por primera vez, decidí dejar de luchar y confiar plenamente en él. Me sequé las lágrimas y susurré al teléfono, «Está bien, papá. No me muevo. Esperaré hasta que me digas que es seguro». Su voz se suavizó, llena de emoción. «Eso es todo lo que necesito, Emily. Solo espera. Yo mismo iré a buscarte cuando todo termine». Esas palabras me anclaron. Me recliné en mi asiento, temblando, pero lo suficientemente firme como para quedarme quieta. No sabía qué pesadilla acababan de sacar de mi casa. Pero sabía una cosa con certeza, si hubiera ignorado su llamada, podría no estar aquí para contar esta historia. El punto de inflexión no fue una acción dramática o correr hacia el peligro. Fue la elección de confiar, de quedarme quieta cuando cada parte de mí quería moverse, de creerle a mi padre incluso cuando no entendía por qué. Y al final, esa decisión marcó la diferencia entre caer en una trampa y seguir viva el tiempo suficiente para ver la verdad revelada. Desde la gasolinera, podía ver toda mi calle parpadeando en rojo y azul. Los vecinos habían salido en pijama, susurrando y señalando mientras la policía pululaba por mi jardín. Me quedé helada, agarrando mi teléfono, apenas respirando mientras intentaba dar sentido a lo que estaba viendo. Cuando los oficiales arrastraron a un hombre fuera de mi puerta principal, se me encogió el estómago. Realmente había alguien en mi casa, escondido, esperando. Incluso desde la distancia, podía ver sus ojos desorbitados moviéndose de un lado a otro, su ropa rasgada, sus brazos inmovilizados a la espalda con esposas. No era solo un ladrón buscando dinero. Había algo diferente en su aspecto, algo deliberado e inquietante. Todo mi cuerpo se quedó frío al darme cuenta de lo cerca que había estado de entrar mientras él estaba allí. Susurré al teléfono, «Papá, los veo. Tienen a alguien». «¿Quién es él? ¿Qué estaba haciendo en mi casa?»
La voz de mi padre era firme pero llena de dolor. Emily, mantén la calma. La policía te lo explicará pronto, pero necesito que sepas que hiciste lo correcto al escuchar. Si hubieras entrado esta noche, él te habría estado esperando. Esperándome a mí. Las palabras resonaron en mi cabeza, agudas y pesadas. Esto no fue al azar. Esto no fue mala suerte. Esto era personal. Unos minutos más tarde, uno de los oficiales se apartó de la escena y caminó hacia mi coche. Su rostro era serio, pero se suavizó cuando me vio temblando en el asiento del conductor. Se inclinó y dijo, «Señorita Carter, ya está a salvo. Hemos despejado la casa». Agarré el volante con más fuerza. ¿Quién era él? ¿Qué estaba haciendo en mi casa? El oficial dudó, y finalmente respondió. Encontramos pruebas de que no estaba allí para robarle. La había estado siguiendo durante semanas. Dentro, encontramos fotos suyas impresas, algunas recortadas de las redes sociales, otras tomadas sin que usted se diera cuenta. Las había extendido sobre su mesa de centro. Tenía un cuchillo escondido bajo los cojines del sofá. Si usted hubiera entrado esta noche, no creemos que hubiera vuelto a salir. Mi pecho se oprimió mientras sus palabras se hundían en mí. Sentía las piernas entumecidas, mi visión borrosa por las lágrimas. Negué con la cabeza, negándome a creerlo. Pero en el fondo, sabía que era real. Había sentido ojos sobre mí antes, esos momentos caminando desde mi coche cuando los pelos de la nuca se me erizaban. Lo había ignorado, convenciéndome de que no era nada. Pero no era nada. Me había estado observando, esperando el momento perfecto. La voz del oficial me trajo de vuelta. Fue la rapidez de pensamiento de su padre lo que la salvó. Una vecina vio al hombre forzando su puerta trasera y llamó primero a su padre, sabiendo que llegaría a usted más rápido que nadie. Si usted hubiera llegado incluso 5 minutos antes, podríamos estar contando una historia muy diferente en este momento. Rompí a llorar, el peso de todo cayendo sobre mí. La voz de mi padre llegó a través del teléfono de nuevo, suave pero firme. Emily, te dije que confiaras en mí. ¿Lo hiciste? Y estás viva por eso. Eso es todo lo que importa. Apenas podía hablar. Me sentía expuesta, violada, aterrorizada, todo a la vez. Mi pequeño y seguro hogar se había convertido en algo irreconocible, un lugar donde alguien planeaba hacerme daño. La idea me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, una ola de gratitud me invadió. Si mi papá no hubiera llamado en ese preciso momento, si hubiera ignorado su advertencia ni por un segundo, no estaría aquí. Mientras la policía se llevaba al hombre, le eché un último vistazo. Giró la cabeza lo suficiente como para ver sus ojos. Eran fríos, vacíos y fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que esto no había terminado en mi mente, sin importar lo que le sucediera. Esa imagen se quedaría conmigo para siempre. Uno de los oficiales me preguntó si quería entrar para ver las pruebas que habían encontrado, pero no pude. Negué con la cabeza y dije, esta noche no. No puedo. Mi hogar ya no se sentía como mío. Se sentía como una trampa en la que casi había caído, un lugar donde el peligro había estado esperando en las sombras. Me quedé en la gasolinera hasta que mi papá llegó en su camioneta. Cuando salió y me abrazó, finalmente dejé salir todo el miedo que había estado conteniendo. Me abrazó con fuerza, susurrando, estás a salvo. Eso es todo lo que importa. Estás a salvo. Esa noche, todo cambió. La llamada de mi padre, mi decisión de confiar en él y la llegada de esas luces intermitentes habían trazado una línea en mi vida. A un lado estaba el mundo en el que pensaba que vivía, seguro, predecible, ordinario. Al otro lado estaba la verdad, el peligro puede esperarte en los lugares más familiares. Y a veces, lo único que se interpone entre la vida y la muerte es la voz de alguien que te quiere lo suficiente como para que le creas. A la mañana siguiente, me desperté en casa de mis padres. Apenas había dormido unas horas, mi cuerpo demasiado tenso, mi mente repasando cada detalle de la noche anterior. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a mi mamá sentada en la silla junto a la cama. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de llorar. Me tomó la mano y susurró, nos asustaste muchísimo, Emily.
No sé qué habría hecho si no hubieras escuchado a tu padre. Sus palabras me hicieron darme cuenta de la verdad. Esta no era solo mi historia. También era la pesadilla de mi familia. Mi papá había estado despierto toda la noche, caminando por el pasillo, revisando su teléfono, esperando noticias de la policía. Cuando finalmente entró en la habitación, no dijo nada al principio. Simplemente me abrazó, sosteniéndome más fuerte que nunca. Durante un largo momento, nos quedamos así, ambos llorando en silencio. No se necesitaron palabras. Más tarde, durante el desayuno, la policía llamó con más detalles. El hombre que arrestaron tenía un largo historial de seguir a mujeres, entrar en sus casas y esperarlas. No estaba allí para robar dinero o joyas. Estaba allí por mí. Había estudiado mis rutinas, cuando trabajaba hasta tarde, cuando llegaba a casa, incluso a qué hora solía apagar las luces. Las fotos extendidas en mi mesa de centro no eran solo instantáneas. Eran piezas de un plan. El detective me dijo, si su padre no hubiera actuado tan rápido, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Oírlo confirmado en voz alta me provocó otro escalofrío. No podía dejar de pensar en lo cerca que había estado. Solo minutos. Si mi turno hubiera terminado antes, si los semáforos hubieran estado en verde en lugar de en rojo, podría haber caminado directamente hacia él. Ese pensamiento me seguía como una sombra. Durante los días siguientes, no me atreví a volver a la casa. Mi papá fue con la policía a recoger algunas de mis cosas esenciales, ropa, documentos, pequeñas cosas que necesitaba. Me dijo que no mirara las fotos que encontraron, y le hice caso. No quería esas imágenes grabadas en mi memoria. Para mí, era suficiente saber que el peligro había estado más cerca de lo que jamás imaginé. Vivir algo así te cambia. Empecé a darme cuenta de lo frágil que es realmente la idea de seguridad. Todos pensamos que nuestros hogares son nuestro lugar seguro. Pero la verdad es que nada está garantizado. Y sin embargo, en ese miedo, encontré algo más fuerte, la confianza. La voz de mi padre, la urgencia en sus palabras, fue lo que me mantuvo con vida. Si hubiera dudado de él ni por un segundo, no estaría aquí. En los días que siguieron, amigos y vecinos se pusieron en contacto. Algunos enviaron flores, otros trajeron comida. Todos seguían diciendo la suerte que tenía. Pero no se sentía como suerte. Se sentía como amor, el tipo de amor que hace que un padre levante el teléfono a medianoche y haga lo que sea necesario para proteger a su hija. Recuerdo estar sentada en el porche con mi papá unas noches más tarde. El aire era fresco, el cielo salpicado de estrellas. Finalmente le hice la pregunta que había estado guardando. Papá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que no podía ir a casa? Me miró, su rostro serio pero amable. Porque te conozco, y porque confío en mi instinto. Tu vecina me llamó a mí en lugar de a ti porque sabía que yo te mantendría tranquila. Cuando escuché el miedo en su voz, no tuve tiempo de explicar. Solo tenía que mantenerte alejada hasta que llegara la ayuda. Me senté allí en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Me di cuenta entonces de que su llamada no fue solo instinto. Fue amor en su forma más pura. Ahora, semanas después, estoy empezando lentamente a reconstruir mi vida. Me he mudado a un lugar nuevo, uno con cerraduras más fuertes, cámaras de seguridad y alarmas. Ya no se trata solo de paredes y puertas. Se trata de tranquilidad. Pero no importa cuán seguro haga mi nuevo hogar, sé que esa noche se quedará conmigo para siempre. Cada vez que oigo mi teléfono sonar tarde en la noche, hago una pausa. Cada vez que entro en mi casa, reviso 2 veces. Y cada vez que pienso en ignorar una advertencia, recuerdo esa promesa que hice en la gasolinera de confiar en mi papá sin importar qué. La lección que llevo conmigo es simple pero poderosa. A veces, las personas que te quieren ven el peligro antes que tú. A veces, tienes que renunciar a tu necesidad de respuestas y simplemente escuchar. Esa confianza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que aquí estoy, contándote esta historia, no solo porque me pasó a mí, sino porque quiero que la recuerdes también. Presta atención a las personas que te quieren. No ignores sus advertencias, porque un día, sus palabras podrían salvar tu vida, tal como lo hicieron las de mi papá por mí. Si encontraste esta historia poderosa,
Asegúrate de suscribirte al canal para más historias de la vida real.